Mensaje a los venezolanos. Saludos, familia, amigos venezolanos. Les saluda Eduardo Rivas. Para los que no me conocen, soy un profesional jubilado dedicado actualmente al mundo holístico, como constelador familiar, maestro Reiki, terapeuta holístico en general. Autor de los libros Deja de ser un bonsái y Mascotas en vez de hijos. Este mensaje está pensado en función de la situación país que vive Venezuela, dadas las tensiones y actitudes depresivas de muchas personas, producto de la misma situación. Es necesario que todos nosotros neutralicemos este ambiente que nos rodea, despertemos y pongamos en práctica medidas para evitar tanta afectación y para ponernos creativos desde lo que realmente somos. Es importante destacar que no haremos juicio de valor hacia los temas políticos que envuelven la situación país. Para comenzar, desde mi punto de vista como maestro Reiki y constelador familiar, vamos a identificar las causas de lo que está ocurriendo. La primera de ellas es que somos víctimas de egregores. La segunda, estamos envueltos en una conciencia colectiva apegada a falsos objetivos. Y la tercera es que tenemos déficit de atención. Vamos con los egregores. ¿Qué son los egregores? Los egregores son acumulaciones de sustancias psíquicas creadas por la humanidad por sus correctos o incorrectos métodos de vida. Es decir, el hombre es esencialmente un creador. Atención con esto, el hombre es esencialmente un creador que está creando en múltiples direcciones y en varios niveles de actividad, teniendo en cuenta que el hombre posee un cuerpo físico, un vehículo etérico, un cuerpo emocional o psíquico, una mente razonadora y otros 3 cuerpos. Por lo tanto, todo cuanto veamos a través de los egregores es una pequeña parte de las construcciones o estructuraciones humanas en los mundos invisibles, aquello que no vemos. ¿Qué representa para nosotros, por ejemplo, un ambiente social o la civilización o la cultura de los pueblos? Aparentemente es muy abstracto, ¿verdad? Pero esta abstracción tiene una base plena y completamente objetiva. Si la persona piensa correctamente, creará acumulaciones de sustancia emocional, mental, etérica o física, densa de alta vibración. Si la persona tiene o tiende por sus métodos erróneos de vida a actuar, pensar, sentir erróneamente contra la ley natural, como técnicamente se dice, veremos que por el contrario está afeando el ambiente. Se dice habitualmente que el hombre tiene lo que se merece, y es verdad, y que a quien siembra odio recoge tempestades, como decía Cristo. O el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si pensamos mal, tendremos malos egregores. Y si pensamos bien, tendremos buenos egregores. Se trata de verificar una purificación, si podemos decirlo así, de nuestros estados habituales de conciencia. Atención con esa otra parte, estados habituales de conciencia, que lo vamos a ver más adelante. Si logramos hacerlo, tendremos entidades parecidas a estas, que son las que
crean los buenos ambientes. Los egregores más viejos en el mundo son el miedo y el sexo, desde tiempos inmemoriales. Bien, entonces el sentido de esta comunicación con ustedes debería pasar de lo simplemente hipotético o intelectivo a nuestra capacidad de acción. Es decir, si ustedes están en una situación mental de expectación, de serenidad, ustedes eliminarán progresivamente estas formas elementales, estos egregores, formados por la voluntad consciente o inconsciente del hombre, más algunas de estas misteriosas reacciones del espacio que la ciencia no puede detectar, pero que llamamos energías individualizadas. El espacio lo tenemos aquí. Basta que sometamos la mente a una vibración superior para que todo cuanto ven desaparezca, y surgirán otras formas que apagarán estas. Entonces seremos conscientes de ciertos niveles en los cuales existen egregores o formas psíquicas creadas en combinación por los hombres. Ahora bien, como dice la frase, la energía sigue al pensamiento, siendo la energía del pensamiento una reacción del espacio. Otro ejemplo, el aura de una persona sujeta a la ira es tremendamente desagradable por los rayos de fuego que surgen de su aura. En aquel momento la mente no razona, razona el egregor. Entonces cuidado, cuando razona el egregor, en esta forma, la persona no razona. Tenemos que el egregor toma el sitio de la persona y utiliza a la persona. Entonces esta es la primera causa de lo que está ocurriendo. Vamos con la segunda. La conciencia colectiva. Hay una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y con símbolos, cuya existencia no viene dada por los aprendizajes adquiridos, sino que se trata de experiencias que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestras historias de vida individuales. Se trata de experiencias que obedecen a otro orden. Por eso Carl Jung lo definía como el inconsciente colectivo. En otras palabras, como un segundo sistema psíquico cuya naturaleza es universal e impersonal. Recordemos también que no solo estamos creando constantemente egregores, sino también que estamos luchando con egregores que fueron construidos hace millones de años, en forma de enfermedades, en forma de estados de conciencia cristalizados, en forma de guerras, en forma de desastres. En fin, estamos viviendo todavía en la jungla. Entonces debemos ser observadores de esa conciencia colectiva, producto de tantos egregores. Y el tercer aspecto que influye en la situación país es que todos tenemos déficit de atención. Cuando hablo de déficit de atención, no me refiero al TDAH que usualmente lo ubicamos en los niños. Me refiero a la capacidad real de atención que tenemos nosotros. En este sentido podemos indicar, para que se ubiquen en contexto, que cada uno de nosotros tenemos la atención secuestrada y la atención robada en un altísimo porcentaje, lo que nos deja para atendernos a nosotros mismos del 100% apenas un 10% cuando mucho. ¿Qué significa la atención secuestrada? Es cuando el individuo está ansioso o preocupado o sus emociones lo abruman. La causa o razones del secuestro de la atención están en el mismo individuo. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, esta situación ha sido alimentada por la sociedad, los médicos, los psicólogos, las religiones, los gobiernos, etc.
debido a la conveniencia para ellos de que el individuo siga manteniendo ciertas y determinadas creencias, manteniendo y contribuyendo en la creación de egregores que solo contribuyen a su propia esclavitud. Luego tenemos la atención robada. ¿Qué significa? Estamos controlados mentalmente, llamado por algunos autores como crisis atencional. Estamos agotados y exhaustos. Nos invade la neblina mental. Somos menos eficaces y nos sentimos menos realizados en nuestras vidas. En parte, se trata de una crisis sistémica impulsada por la economía de la atención, en la que vehículos de transmisión de información tan adictivos como atractivos y que adoptan la forma de noticias, de ocio y de redes sociales, nos conminan a pasar el día delante de las pantallas. Nuestra atención es atraída y capturada, víctima de esas prácticas depredadoras y de la falta de regulación. Y luego, como sucede con las hipotecas y con otros productos financieros, agrupan nuestra atención con la de otros, le cambian el envoltorio y la venden para obtener un gran beneficio. Recordemos que aquello que es gratis significa que nosotros somos el producto. Entonces, como pueden apreciar, realmente somos unos esclavos mentales, desde el ángulo en el que ustedes se coloquen, desde el color político en el que ustedes se coloquen. Como lo he venido siempre comentando en mis conferencias, en mis grupos, ¿despertamos o seguimos siendo como las ratas detrás del flautista o como el hámster en la rueda? Ahora bien, ¿qué podemos hacer para tener el mejor país del mundo? ¿Qué podemos hacer de nuestro país el mejor país del mundo? Para esto no hay un jarabe, no hay una pastilla, no hay un procedimiento, no hay un mecanismo, nada material, mucho menos violencia, por supuesto, armas ni nada que se le parezca. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de quiénes somos. Desde que el mundo es mundo, como se dice coloquialmente, al ser humano lo han limitado mentalmente, físicamente, espiritualmente y emocionalmente. A tal punto, como lo digo en mi primer libro, nos han convertido en bonsái, limitados en nuestro crecimiento, tanto físico, mental, espiritual y emocional. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Para abordar la forma de neutralizar esta situación de país, es necesario conocer los aspectos que influyen en nosotros y en nuestra actitud ante la situación. Vamos a desglosar esos aspectos. Primero, niveles de conciencia. Revisemos en qué nivel de conciencia nos encontramos actualmente. Para esto, los invito a revisar como referencia el mapa de la escala de la conciencia de David Hawkins. La escala de la conciencia de David Hawkins se mueve desde la emoción más baja hasta la emoción más alta, siendo la más baja humillación y ascendiendo tenemos culpa, desesperación, remordimiento, ansiedad, anhelo, odio, desprecio. ¿Se encuentran ustedes en alguna de esas escalas? Si seguimos subiendo, entramos a la parte positiva: consentimiento, confianza, optimismo, perdón, comprensión, veneración, serenidad, éxtasis. ¿Se encuentran ustedes en alguna de estas escalas? Si nos encontramos en un nivel bajo de estas emociones, comencemos entonces a trabajar para elevar nuestros estados de ser.
que influyen en los niveles de conciencia. Vamos entonces con los estados de ser, que sería el segundo aspecto. Un estado de ser es una emoción que ha estado vibrando un lapso de tiempo prolongado. Repito, un estado de ser es una emoción que ha estado vibrando un largo periodo de tiempo, tanto que se ha cristalizado en el ser, formando parte de él. Cada persona experimenta diferentes y múltiples estados de ser y del ego. Algunos están más presentes o desarrollados que otros. El estado más fuerte es el que determina las situaciones que experimentará la persona. Voy a repetir esta parte. El estado más fuerte es el que determina las situaciones que experimentará la persona. Entonces, ¿cuáles son los estados del ego? Aquellos que nos llevan o nos conducen a la carencia. El odio, la tristeza, la escasez, la enfermedad, la mentira, la estupidez, el conflicto. Ahora, ¿cuáles son los estados de ser que nos llevan a la abundancia? El amor, la felicidad, la prosperidad, la salud, la verdad, la genialidad, la paz. Pregunto, ¿en qué estados del ego y en qué estados del ser te encuentras en este momento? Ok, el tercer aspecto a tomar en cuenta es nuestros pensamientos. Somos creadores a través de nuestros pensamientos. Estamos creando permanentemente. Entonces comencemos a ser conscientes de nuestros pensamientos. Dejemos de proyectar pensamientos de odio, pensamientos de miedo, pensamientos de rabia, pensamientos de ira, pensamientos de egoísmo, porque así estamos generando egregores que a la final se volverán contra nosotros mismos. Proyectemos pensamientos de amor, de felicidad, de paz, de comprensión, de compasión, de agradecimiento. Como lo mencioné al principio, cuando me refería a los egregores, vamos a crear egregores de alta vibración. Y atención con esta frase, no prestar atención a los actuales egregores, ya sea políticos, sociales, económicos, religiosos, que tengan baja vibración. El otro aspecto a tomar en cuenta es la intención. La intención. La intención es una fuerza presente en todas partes como campo de energía, tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo no físico. Ese campo existe aquí y ahora y podemos acceder a él. Cuando lo actives empezarás a notar que tu vida tiene un objetivo y te dejarás guiar por tu ser infinito. Traigo como ejemplo al famoso Muhammad Ali o Cassius Clay, considerado el rey de la intención por su famosa frase "yo soy el más grande", que eso lo hizo trascender y por supuesto lo llevó a un éxito total en su carrera boxística. Yo soy el más grande. ¿Por qué? Porque esa intención que generaba no solo en sus palabras, sino en sus gestos, en su energía que generaba, transmitía ese entrenamiento a su mente más que a su cuerpo. Yo soy el más grande. Entramos ahora en el tema de las emociones. La palabra emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. En este sentido, el corazón es el órgano que nos mantiene con vida y a su vez en movimiento. El corazón es un generador de emociones y estas son capaces de generar movimientos. Las emociones generan movimiento porque las emociones generan reacciones.
En otras palabras, el corazón acciona generando emociones y el universo reacciona a las emociones generadas. Cuando el corazón acciona, el universo reacciona. Recordemos, en la mente están los pensamientos, la intención. En el corazón están las emociones. Debe haber coherencia entre ambos. Si no hay coherencia, no obtendremos los resultados esperados. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la atención. La atención es la capacidad de enfocar toda nuestra concentración en aquello que queremos que crezca. Recuerden que hablamos de atención secuestrada. Entonces, en este sentido, debemos empezar a trabajar todas esas creencias limitantes que nos mantiene la atención secuestrada. Hace unos meses atrás pasé una encuesta sobre la atención para valorar como material de estudio en qué medida tienen la atención secuestrada y robada esta población que consulté. Y el resultado fue que en un promedio la atención secuestrada estaba en un 50% y la robada en un 40%. Nos queda solo un 10% de atención y quizás solamente dedicado a nuestras necesidades fisiológicas o de alimentación. En cuanto a la atención robada, es necesario y urgente desprendernos de la televisión, de las redes sociales, del internet y de todos aquellos medios de comunicación que nos roban la atención, porque la están usando para convertirnos en productos mercantiles. De esta manera comenzamos a prestar atención, ponemos toda nuestra energía en aquello que nos conviene como persona, como individuo de esta sociedad, como ciudadanos de este país y como ser espiritual que somos. El último aspecto es la energía. Somos energía. Todo es energía. Creamos desde la energía. Creamos desde el todo punto de vista, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, desde nuestra intención, desde nuestros estados de ser, desde nuestra atención y desde lo más importante, desde nuestro corazón, que es nuestro mayor campo magnético. Ahora bien, tomando en cuenta estos aspectos que hemos descrito, ¿cómo hacemos para neutralizar la situación país que tenemos? Atención, esto es para cada uno de nosotros. Primero, elevar nuestro nivel de conciencia. Elevar nuestro nivel de conciencia. Tales como humillación, culpa, desesperación, remordimiento, ansiedad, anhelo, odio, desprecio, hacia los niveles más altos, consentimiento, confianza, optimismo, perdón, comprensión, veneración, serenidad, éxtasis. Segundo, cambiar nuestros estados del ego, que son odio, tristeza, escasez, enfermedad, mentira, estupidez, conflicto. Cambiarlos por amor, felicidad, prosperidad, salud, verdad, genialidad, paz. Y el punto 3. Una vez elevado nuestro nivel de conciencia y cambiado nuestros estados del ego, vamos a crear un nuevo país. ¿Cómo? Primero, pensando positivamente en todos los aspectos relacionados con nuestro país. Todos. Ciudadanos, recursos, territorio, autoridades. Pensando positivamente, con intenciones claras y sostenidas. A eso le agregamos desde nuestro corazón elevadas emociones de amor, de felicidad, de prosperidad, de salud, de verdad, de genialidad y sobre todo de paz.
mucha paz. Y para, digamos, cerrar la esfera, enfoquemos toda nuestra atención en una patria unida, llena de amor, feliz, próspera, sana, llena de verdad, creativa y en paz. Mantengamos esa atención sostenida, no solo en nuestra mente, sino en nuestra conciencia, y seamos observadores permanentes de los cambios y Venezuela crecerá. Todo esto que les he mencionado no es un texto más de algo que tanto he leído o investigado, no. Es también experiencia propia. Yo lo he vivido, yo he creado, y por eso lo digo con propiedad. Podemos crear un mundo nuevo, podemos crear un mejor país. Entonces, no esperemos que el país cambie. Cambiemos nosotros y todo cambiará.